fue la gota que colmó el vaso. Entonces dije, no, ya está, la pagué. Y que se acabe todo. El hombre que acabas de oír creyó que estaba viviendo un vínculo auténtico y significativo, convencido de que lo que sentía era correspondido y sólido. Sin embargo, la fijación emocional terminó por oscurecer su criterio y distorsionar su percepción de la realidad. Cuando se sintió engañado y herido en lo más profundo, eligió actuar de una manera que desató un acontecimiento tan lamentable como impactante. Te invitamos a permanecer hasta el cierre de este video para descubrir, paso a paso y con todo detalle, cómo se desarrolló esta historia tan fascinante como inquietante. El hombre que acabas de oír creyó que estaba viviendo un vínculo auténtico y significativo, convencido de que lo que sentía era correspondido y sólido. Sin embargo, la fijación emocional terminó por oscurecer su criterio y distorsionar su percepción de la realidad. Cuando se sintió engañado y herido en lo más profundo, eligió actuar de una manera que desató un acontecimiento tan lamentable como impactante. Te invitamos a permanecer hasta el cierre de este video para descubrir, paso a paso y con todo detalle, cómo se desarrolló esta historia tan fascinante como inquietante. Se enamoró de una prostituta y todo terminó en asesinato. El caso de Natalia Silveira. La historia que están a punto de escuchar no comienza con un disparo ni con un cuerpo tendido en el suelo. Comienza con una mirada, con un hombre que creyó haber encontrado amor donde otros solo veían transacciones. Comienza con una mujer que aprendió demasiado pronto que en la noche nadie regala nada y que cada promesa tiene un precio. La menor que ahora recordamos como Natalia Silveira jamás imaginó que aquel cliente insistente terminaría convirtiéndose en su sombra y después en su verdugo. Advertencia. El siguiente contenido aborda hechos reales relacionados con violencia, manipulación emocional y muerte. La narrativa puede resultar perturbadora para algunas personas. Se recomienda discreción. Natalia Silveira se movía en el mundo nocturno con la naturalidad de quien ha tenido que sobrevivir desde muy joven. Su vida no fue sencilla. Trabajaba en la calle ofreciendo compañía, escuchando historias ajenas, soportando miradas que la desnudaban antes de que pudiera siquiera decir una palabra. Pero detrás del maquillaje y de la sonrisa ensayada había una mujer con sueños pequeños. Ahorrar lo suficiente para cambiar de ciudad, empezar de nuevo. Dejar atrás el estigma que la perseguía como una marca imposible de borrar. Fue en una de esas noches cuando apareció él, un hombre que no parecía distinto a los demás. Ropa sencilla, conversación amable, una atención que se sentía diferente, no negociaba como los otros, preguntaba por su vida, por sus gustos, por lo que quería hacer si algún día dejaba ese trabajo. Natalia pensó que tal vez era otro cliente más jugando a ser salvador, pero con el paso de los encuentros la dinámica cambió. Él regresaba sin buscar necesariamente intimidad, llevaba regalos modestos, insistía en acompañarla a cenar, hablaba de futuro, hablaba de rescatarla. Lo que para Natalia parecía una ilusión conveniente, para él comenzó a transformarse en obsesión, empezó a exigir exclusividad, a molestarse si la veía conversar con otros hombres, a reclamarle como si existiera un compromiso que nunca fue acordado. La línea entre cliente y pareja se volvió difusa, y en esa confusión germinó el control. Amigos cercanos a Natalia notaron el cambio. Ella estaba más callada. Miraba el teléfono con ansiedad. Se alejaba para contestar llamadas. A veces regresaba con los ojos rojos. Decía que eran discusiones normales, que él solo estaba celoso porque la quería. Pero los celos no eran muestras de amor. Eran advertencias silenciosas de algo más oscuro. El hombre comenzó a seguirla, a esperar fuera de los lugares donde trabajaba, a cuestionar cada movimiento. Le pedía que dejara todo por él, que confiara en que podría mantenerla. Natalia dudaba. Sabía que depender completamente de alguien era otro tipo de encierro. Aún así, la promesa de estabilidad la tentaba, porque en su mundo las oportunidades no abundaban. Las discusiones se volvieron frecuentes. Él alternaba entre súplicas y amenazas veladas. Decía que sin ella no era nada, que si lo abandonaba, no sabía de lo que sería capaz, frases que al principio sonaban dramáticas y que con el tiempo adquirieron un tono inquietante. Natalia intentó poner distancia, canceló encuentros, evitó responder mensajes,
pero cuando alguien decide poseer en lugar de amar, el rechazo se convierte en detonante. Una noche, después de una fuerte discusión, Natalia desapareció. No respondió llamadas. No llegó a su lugar habitual de trabajo. Sus compañeras pensaron que quizá había aceptado irse con algún cliente habitual, pero las horas pasaron y el silencio se hizo pesado, demasiado pesado. Mientras tanto, él decía no saber nada, fingía preocupación. Preguntaba si alguien la había visto, pero su nerviosismo era evidente. Hablaba demasiado, justificaba lo que nadie le había preguntado, repetía que la amaba, que jamás le haría daño, y cuando alguien insiste en aclarar lo que no está en duda, la sospecha comienza a crecer. La ciudad despertó con rumores, con historias cruzadas, con la sensación de que algo no encajaba. Natalia no era invisible para quienes compartían la noche con ella. Su ausencia se sentía como un hueco imposible de ignorar, y aunque muchos conocían los riesgos del oficio, había algo distinto en este caso. Algo que apuntaba directamente a esa relación que había empezado como un romance improbable y que poco a poco se convirtió en una jaula emocional. El amor malentendido puede ser más peligroso que el odio abierto, porque se disfraza de protección mientras aprieta el cuello sin que la víctima note cuándo dejó de respirar con libertad. Y en la historia de Natalia Silveira, esa asfixia comenzó mucho antes de que alguien pronunciara la palabra asesinato. La búsqueda no tardó en señalarlo a él. Los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de Natalia. Revisaron mensajes, escucharon testimonios, analizaron cámaras de seguridad que mostraban discusiones cada vez más tensas. En varios registros se le veía esperándola, bloqueándole el paso, tomándola del brazo con una fuerza que ya no parecía cariño, sino dominio. Los mensajes en el teléfono de Natalia revelaron un patrón inquietante. Declaraciones de amor desesperadas, seguidas de reproches, promesas de cambiar mezcladas con amenazas disfrazadas de dolor. Él insistía en que si no era para él, no sería para nadie. Frases que en su momento ella intentó minimizar, pero que ahora adquirían un peso aterrador. La noche de su desaparición, ambos fueron vistos discutiendo. Testigos hablaron de gritos, de un forcejeo breve, de un vehículo alejándose a gran velocidad. Después silencio, un silencio que se volvió evidencia. Cuando finalmente el cuerpo de Natalia fue hallado, la ciudad entera entendió que no se trataba de una simple ausencia. Había señales claras de violencia, de rabia acumulada. No fue un arrebato repentino, fue el desenlace de una obsesión que creció sin freno. Los peritos hablaron de lesiones que demostraban lucha. Natalia intentó defenderse, intentó escapar, pero la fuerza y la furia fueron más rápidas. Él fue detenido días después. Su versión cambió varias veces. Primero negó haberla visto, luego admitió la discusión, pero aseguró que la dejó con vida. Más tarde intentó justificar el crimen como un accidente provocado por los celos. Cada declaración era una grieta más en la fachada que había construido. La imagen del enamorado incomprendido se desmoronó ante la evidencia. En el juicio se expuso la dinámica de control que había marcado la relación. Se habló de manipulación emocional, de aislamiento, de amenazas constantes. Se demostró que Natalia había intentado poner fin al vínculo, que buscaba distanciarse, que quería recuperar su independencia, y fue precisamente esa decisión la que detonó la violencia final. La defensa intentó presentar la historia como un drama pasional, como un hombre cegado por el amor, pero el tribunal fue claro: no era amor, era posesión. No era un error, era un acto consciente alimentado por la idea de que Natalia le pertenecía. La sentencia llegó como un cierre judicial, aunque jamás podría ser un cierre emocional para quienes la conocieron. Las compañeras de Natalia declararon entre lágrimas, contaron cómo soñaba con irse, con empezar de nuevo, cómo hablaba de estudiar algo distinto, de alquilar un pequeño apartamento lejos de la noche, sueños simples que fueron apagados por alguien que confundió afecto con propiedad. El caso dejó una herida abierta en la comunidad, expuso la vulnerabilidad de muchas mujeres que trabajan en contextos donde la violencia acecha, pero también mostró algo más profundo, que el peligro no siempre viene de un desconocido en la oscuridad. A veces se esconde en quien promete protegerte, en quien dice amarte mientras planifica cómo retenerte a cualquier costo. Natalia Silveira no fue solo una trabajadora sexual, fue hija, amiga, mujer con aspiraciones.
Su historia no puede reducirse a titulares sensacionalistas ni a juicios morales. Su vida fue arrebatada por una mente incapaz de aceptar el rechazo, por un hombre que decidió que si no podía tenerla, tampoco permitiría que nadie más la tuviera. El expediente se cerró con una condena, pero el eco de lo ocurrido sigue resonando, recordándonos que las señales de control y celos extremos no son halagos, son alarmas que el amor verdadero no encierra ni amenaza, que nadie merece morir por intentar recuperar su libertad. Si esta historia te impactó, suscríbete a nuestro canal para más expedientes reales y deja tu opinión en la caja de comentarios. Queremos leerte y conocer tu punto de vista sobre este caso, que todavía estremece a quienes creen que el amor jamás debería convertirse en sentencia de muerte.